Buenos días a todos, queridos hermanos. Dios los bendiga. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Hoy vamos a ver el capítulo 11, en donde vamos a encontrar una de las profecías más específicas y detalladas de la Biblia. Una profecía que abarca 375 años aproximadamente de los acontecimientos futuros de la historia humana. Acontecimientos relacionados con los imperios mundiales, específicamente o más precisamente con Persia y Grecia. Daniel va a recibir esta revelación de acontecimientos futuros. Y lo sorprendente de esta profecía es la precisión notable de lo que la Biblia menciona. Para Daniel eran, eran eventos futuros. Para nosotros hoy en día son eventos que ya sucedieron y que podemos verificar su veracidad a través de la historia. El tema de hoy lo he titulado La revelación del futuro. Oremos antes de entrar al estudio de la palabra. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Señor, gracias por esta mañana. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están presentes en este momento a través del Zoom y también de todas las personas que van a estar oyendo esta prédica, amado Padre. Te pido que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, y hablándonos a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu mensaje, lo que tú nos quieres decir a través del capítulo 11 de Daniel. Señor, te damos gracias por este momento. Te pido, amado Padre, que me ayudes, que me guíes, que me des claridad en mis palabras, Señor. Me pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Leamos Daniel capítulo 11. Leamos los versículos del 2 al 4. Y ahora te declararé la verdad. He aquí, se levantarán 3 reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, y incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. El ángel que le habló a Daniel en el capítulo 10, ahora le va a declarar a Daniel eventos que estaban por suceder en el futuro. El ángel le va a decir a Daniel, he aquí, se levantarán 3 reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá mucho más riquezas que todos ellos. Esta profecía es parte de la última visión de Daniel que vimos que vimos el domingo pasado. Es una continuación de aquella visión. Esta visión ocurre en el año 534 antes de Cristo. Voy a darles algunas fechas a través de esta prédica para que nos situemos en el tiempo en el que estamos. Después de la muerte del rey Ciro, se van a levantar 3 reyes más en Persia. El primero de estos reyes fue Cambiases, que era el hijo de Ciro. Cambiases gobernó por 6 o 7 años. Luego de él va a subir un impostor que se hace pasar como el hijo menor de Ciro, quien había sido asesinado. El nombre de este impostor era Gaumata. Este hombre reinó solamente por 2 años y también fue asesinado. El tercer rey de Persia fue Darío el Grande. Él gobernó por 38 años. Y luego de su muerte, asciende al trono su hijo Jerjes, que también es conocido como el rey Asuero. Él es el cuarto rey
que va a venir a tener más riquezas que todos los reyes anteriores. Asuero es de quien se menciona en el libro de Esther. Esther fue su esposa de Asuero. Asuero gobernó Persia, el reino de Persia, por 20 años, del 485 al 465 antes de Cristo. Y él va a continuar los planes de su padre Darío. Darío tenía en mente conquistar Grecia, extender su reino, extender el imperio persa. En ese momento, Grecia aún no era el imperio mundial que vendría a ser más adelante. Jerjes o Asuero va a levantar un inmenso y poderoso ejército para conquistar a los griegos, para conquistar su territorio. Pero Jerjes fracasa, no consigue derrotar a los griegos, más bien él es derrotado en la batalla de Salamina en el año 480 antes de Cristo, y fue una derrota muy dolorosa para él. El versículo 3 nos va a introducir al siguiente imperio mundial, que es Grecia. El texto dice: se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Este rey poderoso que se menciona aquí es Alejandro Magno. Y Alejandro es quien va a derrotar y hacer caer al imperio persa. Hubieron varias batallas. Alejandro los fue derrotando, pero la última derrota que van a tener los persas fue en la batalla de Gaugamela en el año 331 antes de Cristo. Alejandro Magno, y estamos hablando acá desde el tiempo de Asuero al tiempo de Alejandro Magno, habían pasado aproximadamente 150 años. Alejandro Magno se va a vengar de la ofensa de los persas, de haber querido invadir Grecia. Vemos que Alejandro los derrota y los conquista totalmente. Alejandro Magno llega a ser rey. Él era rey de Macedonia, rey de Grecia. Llega a ser rey a la edad de 20 años. Pero su reinado fue corto. Él solo reinó por 13 años, desde el año 336 al 323 antes de Cristo. Pero en ese tiempo, Alejandro logra levantar uno de los mayores imperios de la humanidad. Su reino se extendió hasta la India. Era sumamente grande. El imperio persa era grande, pero Alejandro lo conquista Persia y extiende aún el territorio de los persas. Pero Alejandro muere de una fiebre. Según la historia, se nos dice que fue así. Él muere a la edad de 33 años, estando en la capital de Babilonia. En el versículo 4 se anuncia la división del imperio griego. El reino de Alejandro Magno va a ser repartido entre 4 de sus generales. Uno de ellos fue Casandro. A Casandro le toca Macedonia y el territorio que ahora es Grecia. A Lisímaco le toca Tracia, una región al sureste de Europa, en la península de los Balcanes, y también le toca parte de Asia Menor. Ahora, veamos estos otros 2 generales que van a tomar territorios y de quienes vamos a hablar más de ellos, de quienes nos vamos a enfocar más. El otro fue Seleuco. A Seleuco le toca el resto de Asia Menor y Siria. Y a Ptolomeo le toca Egipto y Palestina, donde estaba Israel. El texto dice que su reino, refiriéndose a Alejandro Magno, sería fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes. Veamos esto, veamos lo último de que se menciona, no a sus descendientes. Alejandro Magno tuvo un hijo, a lo mejor tuvo más, pero se conoce de uno de ellos.
Se conoce acerca de este hijo que él tiene con la princesa persa Roxana. Su hijo se llamaba Alejandro IV. Él todavía era un niño cuando su padre muere. Así que Casandro, quien se había quedado a cargo de Macedonia, del territorio macedonio, es quien se va a encargar de este niño. Pero Alejandro IV va a ser asesinado. Alejandro Magno también tenía un medio hermano llamado Filipo III, Arrideo. Él también va a ser asesinado. Y así es como se cumple la predicción que decía que su reino sería fragmentado y repartido, pero no a uno de sus descendientes. No había nadie de su descendencia, de su familia, de su linaje que pudiese ocupar alguno de los reinos. A los que les gusta la historia deben estar encantados con este capítulo. Así que les pido que estemos atentos, de que pongamos atención, porque aquí vamos a entrar a narrar un poco acerca de las guerras que se van a dar entre dos reinos, entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Y esta lucha que ellos van a tener por años es para ver quién tenía el control de Israel, de la Tierra Santa. Los eventos se van a dar, muchos de estos eventos se van a dar allí, en Palestina, en la tierra de Israel. Leamos Daniel capítulo 11, versículos 5 y 6. Entonces el rey del sur se hará poderoso, y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará. Su dominio será un gran dominio, y años después harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Les explico algo. Cuando hablamos acerca del rey del sur, y vamos a hacer mención del rey del sur muchas veces, y cuando ustedes lean todo el capítulo 11, van a encontrar al rey del sur. Cuando hablamos del rey del sur, nos referimos a los Ptolomeos. No estamos hablando de un solo rey, sino a toda la dinastía Ptolomea, es decir, a los distintos reyes que se van a levantar durante un periodo de 150 años aproximadamente, hasta que caen bajo el poder del Imperio Romano, el cuarto imperio mundial que se va a levantar después del Imperio griego. A los Ptolomeos, como ya vimos, les tocó el territorio de Egipto y Palestina. Ellos gobernaban desde Egipto. Egipto está al sur de Palestina y por eso se le llama el rey del sur. De igual manera sucede con el rey del norte. Ellos son los Seleucidas. Ellos gobernaban desde Siria, que está al norte de Palestina, y por eso se les llama el rey del norte. Estos eventos de la historia que son revelados a Daniel van a girar alrededor de la nación de Israel. Y eso es importante tener en cuenta, porque los tiempos, refiriéndonos a los últimos días, también están relacionados a lo que Dios hará con la nación de Israel. Ese poderoso rey del sur que se menciona en el versículo 5 es Ptolomeo I Soter. Él va a levantar una fuerza naval poderosa, muy grande, y va a conquistar la isla de Chipre y otras bases importantes en Asia Menor. Esta lucha que se da entre estos dos reinos, entre el reino del norte y el reino del sur, va a durar muchos años. Y el dominio de la tierra de Palestina va a ser alternado. A veces los Ptolomeos eran quienes iban a tener control de este territorio y en otras ocasiones eran
eran los seleucidas, quienes van a tener el control de Israel. Y en medio de estas guerras, y fueron muchas, en medio de estas guerras van a haber tratados, van a haber pactos entre estos dos reinos, pero siempre con engaños, siempre con intrigas. Van a ser pactos, pero detrás de estos pactos que ellos van a hacer, siempre había la idea de cómo derrotar al otro. Después de la muerte de Ptolomeo I, Soter, su hijo, Ptolomeo II, Filadelfo, asciende al trono del reino del sur y él va a firmar, Ptolomeo Filadelfo, va a firmar un pacto con el rey del norte, que en ese momento era Antíoco II, Teos. Fíjense lo que dice el versículo 6. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto, pero ella no retendrá su posición de poder. Antíoco II, el rey del norte, se iba a casar con Berenice, la hija del rey del sur, la hija de Ptolomeo II, para hacer un pacto, una alianza entre estos dos reinos. Pero resulta que se va a producir un gran problema, porque Antíoco II ya estaba casado, tenía una esposa, y era una mujer poderosa y de mucha influencia llamada Laodice. Laodice no toma bien ese desprecio, no toma bien el divorcio de su esposo, así que ella planea matar a Berenice y al hijo pequeño que había tenido con el rey, con su esposo. Y luego de matar a Berenice y a su hijo, Laodice mata también a su esposo, lo envenena. De esa manera se cumple la profecía que dice, pero ella, refiriéndose a Berenice, no retendrá su poder, su posición de poder, ni él permanecerá con su poder. Fíjense la precisión de las profecías. Estamos hablando de mucho tiempo después de la visión que Daniel tiene. Pero acá la profecía que se le da a Daniel es precisa y ahora nosotros lo podemos entender por la historia, como les dije. No mucho tiempo después muere el rey Ptolomeo II Filadelfo, el padre de Berenice, en el año 247 a.C. y lo va a reemplazar su hijo Ptolomeo III, Evergetes. Como les dije, estas guerras van a continuar con distintos reyes de ambos lados, ya que van a ir muriendo y sucediéndose unos a otros. Todos los reyes del sur llevan el nombre de Ptolomeo, seguido de un número, Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III. El último de ellos, el último de estos reyes es Ptolomeo VI. Por el lado de los reyes del norte, sucede algo parecido, aunque entre ellos hay dos nombres que predominan. Algunos de sus reyes se llaman Seleuco y otros Antíoco. El último de sus reyes y el más malvado de todos es Antíoco IV, Epifanes, quien es un tirano y que va a buscar destruir la religión judía por completo. Leamos Daniel 11, versículos del 21 al 24. En su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Y después que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará poder con poca gente. Versículo 24. En un tiempo de tranquilidad, entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas.
y contra las fortalezas urdirá sus intrigas, pero solo por un tiempo. Los judíos ya habían sufrido mucho, habían sufrido el asedio por parte de los persas y de los griegos, pero ahora ellos van a sufrir aún más bajo el gobierno de Antíoco IV. Este hombre, como les dije, era perverso. Y el texto lo llama despreciable. Un hombre despreciable. Realmente era un hombre despreciable no solamente para los judíos por el trato que les dio, sino que era despreciable aún para su propia gente, por lo malvado que era, por lo malvado y engañador y de lo peor que era. Antíoco IV ya ha sido mencionado cuando estudiamos el capítulo 8 de Daniel. Antíoco IV es el siniestro cuerno pequeño, quien suspende la adoración a Dios en el templo de Jerusalén. En el versículo 21 del capítulo 11 de Daniel, sobre este tirano, dice: a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Les explico a qué se refiere. Quien estaba en línea para recibir el trono de los seleucidas era Demetrio I, el hijo del rey Seleuco IV. Pero Demetrio había sido llevado a Roma como rehén, por lo que se consideró poner a su tío Antíoco IV para que tomase el gobierno de forma provisional, mientras que su sobrino Demetrio regresaba. Pero Antíoco IV, él no estaba determinado, él estaba determinado a quedarse en el trono. Iba a hacer lo que sea con tal de quedarse con el poder. Dice el texto que se apoderó del reino con intrigas, es decir, con tramas. Antíoco lo que hizo es buscar hombres que estaban en el gobierno y les prometió dinero, les prometió favores a cambio de ganar su apoyo, con tal de asegurar el trono. Y una vez que Antíoco IV llega al trono, él mismo se hace llamar Epífanes, que significa Dios manifiesto. Y Antíoco se va a sentar en el trono del templo de Jerusalén que él mismo va a profanar en el año 168 antes de Cristo, y va a buscar que los judíos lo adoren, le obedezcan, pero los judíos no aceptan. Y eso genera una tremenda persecución en contra de los judíos. Antíoco IV, Epífanes, es el prototipo del anticristo, de la bestia de los últimos días que aparece en el capítulo 7 de Daniel como el cuerno pequeño que se levanta del cuarto imperio mundial. Ya vimos también ese pasaje, ya vimos el capítulo 7 y ustedes lo pueden escuchar nuevamente, están en la página de la iglesia. Para recordar, siempre es bueno. Si Antíoco Epífanes era perverso, imagínense cómo será el anticristo, mucho peor. El versículo 24 da a entender que cuando las provincias ricas se sentían seguras, estaban tranquilas, Antíoco venía y las invadía y tomaba todo lo que había en la ciudad. ¿Y qué hacía? Repartía el botín y las riquezas a sus seguidores, a la gente que estaba con él, a la gente que le seguía, a los que lo aceptaban. El texto también dice que logrará lo que nunca lograron sus padres ni los padres de sus padres. Y eso se refiere a las conquistas que él va a lograr, conquistas que sobrepasan lo que sus padres hicieron. Y además, Antíoco va a derrochar el dinero que él va a conseguir de estas conquistas. Va a dar dinero y recompensas a los que le obedecían. Pero no es porque le importara a la gente, sino que lo hacía para mantenerse en el poder.
Y hoy en día hay muchos políticos en todo el mundo que hacen eso, que compran a la gente, ofreciéndoles de todo con tal de llegar al poder. Y una vez que llegan al poder, se estancan allí, porque eso es lo que están buscando. Antíoco Epífanes va a poner sus ojos en el reino del sur, en Egipto, debido a que había riquezas allí. Y eso era lo que él buscaba, lo que él necesitaba para seguir dándole a la gente y para seguir manteniéndose en el poder. En ese tiempo, Ptolomeo VI era el rey del sur. Ptolomeo, al oír los planes de Antíoco IV, Epífanes, va a levantar un gran ejército para luchar contra Antíoco IV, pero no va a poder con él. Van a ser derrotados. Antíoco los vence. Al parecer, el rey del sur, Ptolomeo VI, va a ser traicionado por su propia gente. Y es muy posible que Antíoco Epífanes haya comprado a alguien que estaba cerca del rey para que lo traicione, ya que así era Antíoco Epífanes, era un mentiroso y un engañador. Y fíjense que esas son las características del diablo. Por eso es que Antíoco Epífanes es el prototipo del anticristo. Luego, Antíoco IV va a volver a su tierra, a Siria, con grandes riquezas, pero antes de llegar a su tierra, se detiene en Jerusalén, que estaba en camino a Siria, y va a profanar el templo de Jerusalén, esto en el año 168 a.C. La profanación del templo incluye la orden de que cesara la adoración a Dios en el santuario. Lo otro fue la instalación de un altar al dios Zeus, donde se ofrecían sacrificios de animales inmundos en el altar, y además ordenó quemar algunas copias de la ley. Fue realmente terrible para los judíos y eso produjo una revolución. Se va a levantar una revolución entre los judíos dirigida por Judas Macabeo. Y años más tarde, 3 años más tarde, el templo va a ser purificado. Leamos Daniel capítulo 11, versículos 32, del 32 al 35. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Versículo 34. Cuando caigan, recibirán poca ayuda, y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán, a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Antíoco Epífanes era un maestro de la manipulación. Él sabía cómo manipular a los líderes judíos que estaban divididos en sus lealtades. A todos los que abandonaban el pacto santo, y estamos hablando de judíos, Antíoco los premiaba, les daba favores. El texto dice que Antíoco, con halagos, haría que muchos apostaten de la fe, es decir, que se aparten de Dios, del Dios de Israel, del único Dios verdadero. El versículo 32 menciona una frase, menciona a los que obran inicuamente. ¿Quiénes eran estos? Los que obran inicuamente eran los judíos desleales que aceptaron adorar y seguir las prácticas paganas establecidas por Antíoco. Pero en este mismo versículo, en el versículo 32, también leemos que hay un pueblo que conoce a su Dios. Y estos eran aquellos judíos fieles que se oponían a este tirano, aún
incluso estaban dispuestos a morir. Y nosotros debemos ser así. Debemos ser ese pueblo que conoce a su Dios y que no aceptan las cosas que están mal, por más que el gobierno lo ordene. Eso fue lo que sucedió con los judíos. El rey había ordenado que hicieran algo, pero que iba en contra de ellos, en contra de lo que Dios ordena en su palabra. Y ellos se rehúsan a obedecer. El versículo 33 menciona a los entendidos. Estos eran los líderes de la resistencia, los patriotas. Seguramente también se está refiriendo a los macabeos que se habían levantado en ese momento a luchar por lo que era correcto. Ellos querían limpiar el templo. Durante la persecución de Antíoco, estos hombres, los entendidos, los sabios, eran quienes animaban y fortalecían a sus compatriotas en la fe y les hacían recordar las promesas de Dios y los animaban a que confiaran en el Señor en vez de doblegarse ante las demandas de este tirano que mandaba que confiaran en los ídolos en vez de confiar en el Dios vivo. Acuérdense que él había puesto una imagen del dios Zeus en el templo y querían que los judíos lo adoren. Pero los judíos que eran fieles no cayeron en estas demandas, no aceptaron lo que Antíoco IV les estaba obligando a hacer. Pero fijémonos en algo más. El versículo 35 dice, también algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Fíjense, algunos de los sabios, de los entendidos, van a caer, pero no para perdición, sino para ser, ¿qué dice? Refinados, purificados y emblanquecidos. Y eso hasta el tiempo del fin, hasta los últimos días. Y cuando habla acerca de que caerán, se refiere a que serán puestos a prueba, con el fin de ser perfeccionados, con el fin de ser purificados. Y el tema de la purificación por medio de la persecución o del sufrimiento ocurre con frecuencia en las Escrituras. Nosotros no sabemos cómo se pondrán los tiempos y las cosas, pero es importante tener presente que los momentos difíciles de la vida que todos vamos a pasar sirven para que nosotros podamos ser purificados y perfeccionados. A veces no lo vemos así, pero el Señor utiliza cada circunstancia en nuestras vidas para obrar en nosotros, para hacernos mejores. Y el pueblo de Israel hasta ahora sigue en ese proceso. Fíjense, después de miles de años, ellos siguen siendo refinados, purificados y emblanquecidos. Y lo mismo sucede con nosotros, con los creyentes. Dios está obrando en nuestras vidas y limpiándonos cada vez más por medio de las cosas que pasamos. Leamos Daniel capítulo 11, versículos del 36 al 39. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro Dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrarán con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor, y actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. A los que le reconocerán, a los que le reconozcan, colmará de honores, los hará gobernar
sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Este pasaje, estos versículos del 36 al 39 que acabamos de leer, contienen algunas características que difícilmente aplican al rey del sur, al rey del norte, Antíoco IV Epífanes. A quien se está describiendo en este pasaje es al anticristo de los últimos tiempos, a la bestia. Antíoco, como hemos visto, él se hizo llamar Dios manifiesto. De alguna manera, Antíoco se sentía un dios o sentía que tenía el favor de los dioses. Pero vemos que cuando Antíoco IV profana el templo de Jerusalén, él no pone una estatua de sí mismo, sino que él pone una imagen del dios Zeus. Mientras que este rey que aparece en el versículo 36 que acabamos de leer, dice que él se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Según de Tesalonicenses 2:4 dice algo muy parecido y este pasaje a según de Tesalonicenses está hablando sobre el anticristo directamente. El texto dice, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Lo que leemos en el versículo 36 de Daniel capítulo 11 y ahora en 2 Tesalonicenses 2:4 habla acerca de lo mismo, de cómo este malvado se va a engrandecer, a enaltecer y se va a presentar como si fuera Dios. El versículo 37 acerca del anticristo también dice que no le importará los dioses de sus padres. Y esta descripción tampoco aplica a Antíoco IV, ya que Antíoco, como vimos, él quería que los judíos adoren al Dios de sus padres, a Zeus, y si es que no lo hacían, morirían. Y vemos otra característica más. Dice que al anticristo no le importará ni el favorito de las mujeres. Una traducción más literal dice el amor de las mujeres, o dicho de otra manera, no tendrá deseo por las mujeres. Es un texto difícil. Algunos comentaristas piensan que el anticristo podría ser homosexual, y quizás, pero no podemos precisar eso. El anticristo no va a tener respeto por nada, no va a respetar absolutamente nada, no tendrá respeto por ningún Dios, será un ateo. Eso tampoco aplica a Antíoco IV, ya que él honraba y exaltaba a Zeus, cosa que el anticristo no lo hará. Así que estos pasajes, los versículos del 36 al 39, se refieren sin duda al anticristo de los últimos tiempos, que será un hombre mucho peor, mucho más malvado que Antíoco Epífanes. El anticristo, dice el texto, que honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres él lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Este Dios de las fortalezas que se menciona en el versículo 38 se refiere al poder militar. Y al mencionar que lo va a honrar con oro, plata, piedras preciosas y cosas de gran valor, da a entender que el anticristo invertirá mucho en el poder militar, ya que él quiere dominar al mundo, quiere que todos se sometan a él y lo hará por temor, lo hará para que todos se sometan a él. Y fíjense que todos aquellos que lo sigan, todos aquellos que lo reconozcan, van a ser recompensados por él. Pero no solamente recompensados con dinero, sino que dice el texto que serán puestos como gobernadores, van a reinar sobre muchos. Y es que el anticristo va a necesitar gente que le ayude
a gobernar el mundo. Y muchos lo seguirán. Muchos aceptarán eso. La pregunta es, ¿y qué pasará con los que no lo reconozcan? Aquellos que se opongan a los planes del anticristo, aquellos que no lo reconozcan, serán perseguidos y seguramente asesinados. Y entre ellos están los cristianos, aquellos que no se rendirán al anticristo, a los planes del anticristo. Los tiempos que vendrán en el futuro, y ese futuro al que se refiere la Biblia podría estar cerca. Serán tiempos muy difíciles. La buena noticia es que los creyentes para ese tiempo seguramente ya no estaremos aquí en la tierra. Yo creo que la iglesia para ese tiempo habrá sido llevada al cielo. Yo creo que la iglesia no pasará por la gran tribulación, que es la semana 70 de Daniel. Pero la pregunta es, ¿qué de aquellos que aún no conocen de Cristo? En la próxima prédica veremos el último capítulo de Daniel, que habla sobre el tiempo del fin. Quiero terminar este tema recordándoles que lo más importante es conocer realmente al Señor, pero no de oídas, sino tener una relación con Cristo. Mucha gente puede haber escuchado del Señor, mucha gente puede haber leído su palabra, incluso puede estar en los servicios, pero eso no lo hace salvo a uno. Lo que lo hace salvo a uno es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y rendirse ante Él, tener una relación con nuestro Salvador. Sabiendo las cosas que van a venir y que por supuesto no sabemos cuándo sucederán. Viene la urgencia y la responsabilidad de todos los creyentes de predicar el evangelio y de orar por los perdidos. Seamos entendidos, queridos hermanos. En otras palabras, seamos sabios, como dice el versículo 33. Los sabios instruirán a muchos, dice la palabra de Dios. Las cosas que están sucediendo actualmente, por más difíciles o malas que parezcan, no nos deben alejar del Señor. Estas circunstancias que estamos pasando y que pasaremos más adelante, Dios las utiliza para que sus hijos puedan ser refinados, purificados y emblanquecidos. Así que, hermanos, mantengámonos firmes en el Señor, mantengámonos fieles a Él y dejemos que el Señor siga haciendo su obra en nosotros, que el Señor siga haciendo su obra en tu vida. Recuerda lo que dice el versículo 32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y actuará. Y nosotros, queridos hermanos, somos ese pueblo, el pueblo que conoce a su Dios. Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta tremenda profecía, Señor, que tú le diste a Daniel, en la cual tú le muestras, Señor, los eventos futuros, las cosas que estaban por suceder con los distintos imperios mundiales. Pero también le das a conocer lo que sucederá al final de los tiempos. Amado Padre, sabemos que llegará el tiempo en el que se levantará un tirano, un hombre malvado, el anticristo. Y serán tiempos muy, muy difíciles. Pero, amado Padre, nosotros tenemos la esperanza, Señor, que tú nos guardarás, que tú nos librarás de esa hora mala. Pero, ¿qué de aquellos que aún no te conocen, Señor? Yo te ruego, bendito Padre, que pongas en nosotros ese amor por los perdidos, que pongas en nosotros esa fuerza, ese denuedo para poder predicar el mensaje de salvación, para que muchos puedan venir a ti. Te damos gracias, amado Señor, porque eres tú quien nos sostiene. Te pido, amado Padre, que no nos ayudes
que nos guardes, Señor, de desviarnos. No permitas que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, bendito Señor. Te damos gracias por esta mañana. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.